Mis orígenes en las artes visuales empieza cuando yo era ya un poco grande, como a los 16 años, y yo estaba convencida de que quería estudiar contabilidad en un colegio de Buenos Aires especializado en contabilidad. Por mala conducta me tengo que ir del colegio donde estoy y mi padre en el interín, mientras estoy esperando una vacante en ese colegio, me inscribe en un polivalente de arte. Esos polivalentes de arte creo que existían en ese momento 3 en todo el país, fue antes de la reforma federal. Era un gran lugar de estudio, tipo conservatorio. Había 3 líneas de disciplina. Por un lado se estudiaban artes visuales, por otro lado se estudiaba música y por otro danza. Y todos estudiábamos en la misma institución durante 5 años distintas ramas de la especialidad. Entonces fue un lugar sumamente rico y fermental, creo que en parte por la heterogeneidad de las disciplinas que se daban ahí. Mientras vos estabas en una clase de modelo vivo, atrás estaban haciendo una preparación física y al mismo tiempo se estaba escuchando a lo lejos un salón con piano, con folclore. Ese lugar fue súper determinante para mí como persona y como artista visual. Ahí yo conocí al que fue después mi maestro durante 10 años, Héctor Maranesi, con quien estudié, hice un taller experimental. Después de hacer un taller con Héctor, en algún momento tuve que empezar la universidad y empecé la carrera de ciencia política y al mismo tiempo empecé un profesorado en la Ex Prilidiano Pueyrredón de pintura. Luego también hubo un cambio de estudios y yo me fui y después hice un profesorado de escultura en otro lugar. Y en paralelo, un poco a partir de empezar mi taller con Héctor, dejé de hacer como ejercicios de técnica y empecé a buscar motivos de trabajo y lenguajes y preguntas. Héctor fue un docente muy particular para todos los que participamos de ese taller. Nos hacía muchas preguntas, muchos interrogantes, nos ponía frente a muchos inconvenientes frente al trabajo. No estudiábamos técnica con él, buscábamos lenguajes personales y fue súper enriquecedor. Después, ya más de grande, más recientemente, yo hace 10 años vine a Montevideo para hacer una maestría en ciencia política acá, y acá hice algunos estudios también, hice algunas clínicas de obra con Daniel Fischer, Rafael Doctor, y ahora estoy haciendo un curso, una formación en curaduría con Verónica Cordeiro. Y nada, conociendo así como más gente y tratando de seguir formaciones también, sobre todo en clínica de obra, que cuando estuve como más madura para abordar ese tipo de trabajo, yo ya me había ido de Argentina y en Argentina eso es una práctica muy recurrente y acá no la tenemos muy desarrollada, entonces todavía necesito, como me parece, me gustan esas clínicas, esos trabajos de profundización. Bueno, mi primera exposición fue temprana, mi primera exposición individual fue como en el 2001, estábamos en crisis en el país, todos lo saben. Esa exposición se llamó De la vida a un circo y consistió en una enorme exposición de no sé cuántos muñecos. Yo durante muchos años fui pintora al principio y producía mucha cantidad de obra que yo sentía que no tenía profundidad. Y en algún momento quise buscar un ejercicio que me obligara como a bajar la velocidad y me puse a hacer costuras, que era lo que no sabía hacer, como yo ya había tenido una formación, sabía grabar, sabía pintar, sabía esculpir, pero no sabía coser, por ejemplo. Entonces busqué una herramienta de trabajo que me obligara a ir muy despacio y muy para adentro. Y tardaba mucho en elaborar cada trabajo, 1 mes por cada muñeco, por ejemplo. Eso finalmente terminó en una exposición y esa fue la primera.
En esa primera exposición, como Argentina estaba en crisis, se hizo en uno de los primeros lugares que también empezó a surgir como alternativos a la institucionalidad, se llamaba Juana de Arco, en Buenos Aires. Después esa exposición también la hice en La Cumbre, en Córdoba, en la feria de Córdoba, que se convirtió también en un lugar súper importante luego. Y en ese momento no me di cuenta de la importancia que tenía ese trabajo. Era como parte de hacer cosas sin entender el marco o la huella que dejaban. Y durante mucho tiempo, en realidad yo creo que soy una persona que produce mucho, o por lo menos de manera permanente, pero a partir de esa práctica con mucho más lentitud, y no expongo tanto. No tengo como la ansiedad de la exposición, sí tengo como la ansiedad de la profundización del trabajo, de sentir que está cerrado. Creo que para cuando sentí una exposición importante, realmente fue hace no tanto tiempo atrás. Empezaron en el 2015 recién. Una la hice acá, con tienda 3, otra con tienda segundo round en LEAC, con tienda segundo round en Fase, y creo que esta última que estoy mostrando ahora en el Subte, Conquista, también. Con el tiempo descubrí que me interesaba trabajar en el volumen y trabajar de una manera instalativa, envolver al espectador, visitante en una situación. Eso modificó un poco la escala de los proyectos. Por ejemplo, cuando hice Contienda, segundo round, esa fue una instalación que ocupó toda una sala de 7 metros por 5 por 4, que implicó una ingeniería grande, enorme. Trabajé en ese proyecto como 3 años, ideándolo, pensándolo. Yo estaba persiguiendo ahí como una idea de fábrica de chorizo. Como, ¿viste esa frase que es como la de la reproducción social del sistema de producción capitalista, educativo? Y había empezado en el taller a hacer como unas pruebas con unos chorizos textiles, unos golpes, porque también es algo que hace rato vengo trabajando, como el movimiento, el sonido. Y después quise idear una maquinaria para que representara eso. Entonces, para poder llevar a cabo la obra tuve que formar un equipo de trabajo. En algún momento, como te había comentado, habíamos llegado a ser como 10 personas, creo. Ahí conseguí un mecánico increíble, Rodrigo de Freitas, un especialista en tecnología y programación, Cristian Clark, un especialista en sonido, Ernesto Tavares. Javier Cruzado fue el fotógrafo, iluminador, hizo los registros de video. Michelle Samas hizo toda la estructura de madera, hubo que construir una fosa, armamos flashes, toda una pista de sonido. La idea era que cuando vos entraras a la sala encontraras una situación de tensión sonora y lumínica, y que en la intervención del espectador, del visitante, eso se desencadenara en una contienda. Y las esculturas mecánicas que había formado se destruyeran. Se destruyeran en la medida en la que el espectador lo quisiera. Era muy violento, era muy estético también, y se usó mucho la pieza y se destruyó muy rápidamente. Pero bueno, coordinar todo ese equipo de trabajo fue un desafío. También me enseñó las dificultades que significa hacer obra cuando superan tu conocimiento técnico, digamos. Y bueno, y eso significa también un montón de cosas, es un desafío económico enorme, ¿no? Es como una escala de producción que a veces en Uruguay se ve un poco limitada en esto de que hay pocos fondos, no es tan fácil de construir obra de gran escala, de fácil exportación, que entre en los circuitos.
hay un montón de puntas ahí para pensar. Y sin olvidar sí, esa, el trabajo o algo así. Sí, esa obra fue curada por Santiago Tabela, estuvo buenísimo, escribió un texto súper, sin que yo quizás le hubiese contado esta historia de la fábrica de chorizo, él inmediatamente vio todo el sistema de producción, todo lo que en esto del sistema capitalista, de la manera de trabajar que estaba detrás del laburo, y también vio una dimensión pictórica súper importante que la tradujo en el texto y me impresionó bárbaro, muy gratamente cuando leí lo que había escrito, me pareció buenísimo y estuvo presente en el desarrollo, tardamos mucho en construir todo eso. Es lo que te decía, yo investigué como por 2 o 3 años el tema y después la ejecución de la obra duró como otro año. Fue ensayo y error todo el tiempo, las piezas se rompían, fue súper costoso construirlo. Y él estuvo ahí. No, en Contienda 3 invité a participar a Juan Pablo Volandarín. Esa división de videos, yo tenía la idea de hacer unas contiendas 2, contienda 3, como seguir trabajando los rounds. Pero dentro de contienda 3 subdividí al mismo tiempo los rounds de las contiendas que se presentaban por los videos. Con distintos desarrollos en los finales y algunos desarrollos más abstractos, pero también tomé la idea de los contractualistas, que es una corriente teórica que justifica el poder después del siglo XVII, cuando se empiezan a pensar, se preguntan los teóricos cómo el hombre quiso vivir en comunidad y cómo formó el Estado político y bajo qué razones lo hizo. Ahí aparecen 3 pensadores, Hobbes, Locke y Rousseau, y cada uno tiene una idea del hombre. Hobbes tiene una idea del hombre muy negativa y cree que el hombre es malo por naturaleza, el hombre es el lobo del hombre. Locke cree que vive en un estado pacífico, pero que tiene que cuidar su libertad, sus propiedades, su futuro, su vida, y Rousseau cree en el mito del buen salvaje. Los 3 formulan una teoría y utilicé esa teoría para proponerla en el trabajo, porque la convocatoria que había hecho el subte se trataba de convivencias. Entonces, a través de esas teorías desarrollé 5 rounds diferentes y las imágenes que presentan son de distintos relacionamientos. En el round 1 aparezco otra vez golpeando como esos chorizos que aparece como un vegetal orgánico textil que se golpea hasta que se destruye, parece morir. En el segundo hay 2 que se enfrentan. En el tercero aparece una máquina golpeando contra una garrafa. Entonces es medio como la tecnología contra la era industrial, se podría decir, una cosa así. Después en otro aparece en el cuarto un hombre y una mujer en un conflicto, también hay como cierta caricia, y en el último es como de uno con uno. De hecho hay como un movimiento circular y obsesivo de vuelta hasta que se rompen las medias y se dañan los pies de la persona que está, que soy yo, que está como dando vuelta en esa idea constantemente. Es un poco como una reflexión hacia adentro y social también. Bueno, la idea de hacer contiendas en las obras creo que tiene que ver un poco con mi prototipo de trabajo. Trabajo en muchos proyectos al mismo tiempo, de manera muy rizomática. No lo hago a propósito, siempre es como un abordaje más intuitivo y un tema lleva al otro, y siempre que estoy en un lenguaje material estoy buscando cierta información teórica y al mismo tiempo dejo que se cruce mucho el accidente y el azar en el trabajo. Y todo eso se va mezclando en algo que en un principio no sé a dónde se conduce. Soy como muy obediente en seguir al trabajo más que el trabajo me siga a mí, y después resulta como en ideas más cerradas, más contundentes. Contienda nace de una experiencia personal, de juntar varias experiencias personales. Yendo a lo concreto,
de combinar un conflicto laboral con la práctica del tai chi. También en mi vida personal siempre me dediqué mucho al deporte y a lo físico. Y en tai chi encontré una experiencia física que nunca había experimentado y que tiene que ver con esos principios del taoísmo, que por ejemplo en la relajación vos podés vencer a una persona que venga con mucha fuerza a derribarte. Yo hice esos ejercicios físicos reales, los comprobé, nadie me los contó, esas cosas que se ve como de Kung Fu, que decís, no se puede estar partiendo el palo porque seguro hay un truco y está vencido antes. Eso realmente pasa. Y cuando experimenté eso me quedé como asombradísima de que en el mundo físico pudiera existir eso. Realmente me pareció como, desde el punto de la investigación, me pareció un tema impresionante y lo llevé al trabajo buscando encontrar ciertas leyes, usando el trabajo como un laboratorio, busqué encontrar ciertas leyes sociales y ciertas leyes físicas, a ver si se comprobaban también en ese espacio. Intenté descubrir en una contienda quién era el que realmente ganaba, en una contienda social, por ejemplo, si ganaba el más fuerte o si ganaba el que se ablandaba más. Traté de descubrir a través del trabajo si se correspondían algunas leyes que había aprendido en Tai Chi y si eso también lo podía llevar a la vida social. Bueno, a partir de empezar a hacer como esas prácticas de laboratorio, porque en parte creo que en esto de exponer poco siempre me sentí más una investigadora que una artista, empecé a estudiar comportamientos. Yo ya venía trabajando en lo textil desde hacía, no sé, más de 10 años y empecé a buscar, a investigar qué es lo que pasaba confrontando ciertas institucionalidades. Por ejemplo, desde lo formal, viendo qué pasaba con la mezcla de lo textil y lo duro, que eso ya había necesidad desde temprano, desde el taller de Héctor, en realidad todos los elementos siempre se vienen presentando, solo que nunca fui tan consciente como ahora. Y empecé a mezclar lo tenso con lo duro, lo lleno con lo vacío, lo poderoso con lo aparentemente débil, a buscar esas correlaciones y a darlas vuelta a ver qué pasaba. Y así empecé a hacer algunas prácticas que, como el nombre lo dice, tienen que ver con el impacto. En la exposición que hice acá, Contienda 3, armé una serie de videos, 5 videos, que tratan de demostrar cierta conducta humana que tiene que ver con la repetición y distintos desenlaces. En todos hay impacto, hay algunos personajes que cambian, pero todas esas situaciones tratan de exponer desarrollos posibles distintos con ablandarse o no, impactar o no, hacer movimientos de enfrentamiento u otros de permiso. Luego en las otras contiendas, en contienda del segundo round, por ejemplo, hice una fosa en donde puse 7 esculturas mecánicas que están programadas, y eso fue un trabajo muy extenso, muy particular. Y en ese trabajo lo que puse como en laboratorio fue a 7 bichos a autodestruirse, a ver un poco también qué es lo que pasaba y se destruyeron totalmente. Ese trabajo fue muy costoso, eran 7 esculturas más o menos de 60 centímetros por 30 centímetros por 20 centímetros, que las trabajé con un equipo de más o menos entre 10 y 7 personas, un mecánico, un ingeniero informática, un carpintero, un equipo muy, muy complejo y completo. Lo que yo quería hacer, yo quería hacer que esas esculturas tuviesen cierto comportamiento, que hicieran cierta repetición, ponerlas en movimiento, obligar al público a participar y ver qué pasaba. Tienen una parte mecánica, una parte electrónica, una parte textil, una parte escultórica, una parte pictórica.
Y todo eso se pone en acción cuando el visitante lo decide. Descubrí que al visitante la riña le gusta porque usaba mucho la pieza y la pieza también mostró su propia personalidad. A mí me costó permitir después ese resultado. Yo quise hacer la que me ponía solamente de observadora y después vi que un poco lo que también sucede con la pieza acá, que la conquista es contingencia, es como pones algo y luego eso se transforma, no es gobernable. Al menos mis trabajos no vienen siendo trabajos que simplemente se contemplan. Mi trabajo, bueno, yo me refiero muchas veces a la obra como trabajo, más que como obra. Creo que tiene que ver con eso, con una práctica que tomo con mucho compromiso y responsabilidad, pero al mismo tiempo como me pesa también, es como siento que tengo que alcanzar ciertas metas de calidad, por ejemplo. Al mismo tiempo trabajo como politóloga, y ahí creo que agrego una cosa como más flexible en la manera de trabajar y eso me enfrenta mucho al tipo de espacio en donde me desenvuelvo, que en general es muy rígido. Durante muchos años creí que mi vida como politóloga y mi vida como artista visual o como investigadora en las áreas visuales no se mezclaban hasta que hace unos 3 años, 4 años creo, se me empezó a hacer sumamente evidente que soy la misma persona en todos lados. Y empecé a darme cuenta de que desde siempre en mi obra, por ejemplo, el tema del poder es un elemento súper presente, el tema de lo que está legitimado, lo que se acuerda socialmente, la organización social, el comportamiento humano. Creo que todas esas investigaciones estuvieron siempre y son materias que atraviesan la carrera de la ciencia política, de la organización política, de la organización social. Además, creo que más contundentemente en las últimas horas yo justifico también la obra desde lugares históricos y políticos. Creo que es una buena integración que me enriquece, que también me da más reunión a mí misma internamente y que eso está bueno. Y también traslado a mi espacio de trabajo preocupaciones que tienen que ver con el área cultural. Entonces eso también me enriquece y me sirve. Siendo artista visual, trabajando en la gestión política, está bueno porque creo que tengo como cierta práctica en un área que puedo trasladar luego y darme cuenta, por ejemplo, que es súper necesaria y que la sistematización de la información, conseguir información, generar indicadores, como hay toda una batería de trabajo que hacemos los politólogos o los profesionales en el área de la gestión, que en el área cultural todavía en Uruguay las tenemos bastante debilitadas, y esa denuncia, esa urgencia y esa necesidad yo la tomo un poco como para desde mi espacio laboral generarlas. Bueno, Conquista es una instalación de cubertería y vajilla antigua intervenida con elaboraciones textiles, vidrio roto y cerámica rota, elementos que ya aparecen también en obras anteriores, dispuestos sobre una mesa para 6 comensales. Esta creo que es hasta ahora la obra que más así limpiamente habla acerca de mí como un todo. Por un lado, porque trabajo el tema de las migraciones y yo soy una migrante, porque también soy nieta de las oleadas migracionales que llegaron a Argentina, porque específicamente trabajé un tema orientada al premio Montevideo y entonces pude retomar todo un bagaje teórico acerca de cómo se fundó Montevideo y cómo se organización social y política. Y ahí hubo como una mezcla de al menos 3 partes
la visual, la politóloga y la humana que se juntan en esta pieza. Y otra vez, si bien hablo de las migraciones, la historia del mundo como una historia de migraciones que cambia en esa conquista permanentemente, también hablo como de esa contingencia de lo que conquista y cree que queda en el poder. O sea, mientras que es un poco también lo que sucede en otros trabajos, mientras que el poderoso parece ser el legitimado, el que mantiene la fuerza, el que obtiene el triunfo, luego es derrocado porque o la obra misma se destruye o los parásitos que están colocados en esta obra se comen eso que parecía venir y colonizarlo a través de esa vajilla semi-española. Hay un poco como todo ese lenguaje otra vez de poner en duda lo que parece triunfar. Bueno, construir esta obra fue también algo particular. Creo que fue una de las piezas que más me gustó hacer. Fue la más ejecutiva en el corto plazo, la más enfocada. También eso tiene que ver porque cada vez dispongo de menos tiempo, entonces hice algo nuevo, que fue enlistarme todo lo que tenía que hacer, todo lo que tenía que comprar, todo lo que tenía que conseguir, que para mí es algo muy raro porque soy como súper espontánea en todo lo que hago y más orgánica que racional. Entonces incluir ese elemento en el prototipo de trabajo creo que fue súper valioso y dio buenos resultados. Luego en su materialidad, yo había empezado a hacer esculturas de tela y vidrio hacía unos 3 o 4 años, justo cuando estaba preparándome para otra exposición. Y había quedado un poco ahí. Hay algo que tiene que ver como con lo bello que a mí me interesa. Y siempre estuvieron ahí como en un pendiente esperando su momento para poder entrar en cancha. Y ahora que había obtenido como cierto tiempo, empecé como a liberarme un poco y a solamente hacer, que es algo que tengo como súper aprendido, hacer y después ver. Hice varias esculturas de vidrio, las estuve mirando un tiempo y después apareció esta convocatoria y ahí es donde quise enfocar algo que tuviese que ver específicamente con Montevideo. Y me detuve en una imagen que fue la de un jarrón muy costoso, roto y como parasitado, como hongueado. Y desde ahí empecé a trabajar el tema de la colonización. Vi como ahí en una figura, en una imagen, un montón de conceptos que se dispararon y fui como atrás de eso. Entonces empecé a comprar vajilla y a romperla, y a intervenirla con textiles y a ver un poco qué era lo que pasaba. Mi idea al principio era que esto contara una narrativa falsa de un momento histórico, pero una vez que fui avanzando en el trabajo se comió la historia y el trabajo empezó a mostrar la propia historia. Entonces seguí eso y terminé armando una mesa llena de elementos intervenidos y comidos. Y eso, ahí empezó como una camaradería, una cosa muy preciosa con mis compañeros de taller. Yo todavía no tenía la mesa, entonces estaba trabajando, por suerte tengo un taller amplio y trabajo en todo el piso y todo se llena de vidrios y los vidrios los empecé a encontrar por la calle, que también a mí me parece que eso es como uno de los accidentes y azares que entran en juego conceptualmente fuertes, porque lo saco de las contiendas que hacen los ladrones cuando rompen los vidrios de los autos. Entonces, cuando quieren tomar ese territorio, esos restos que quedan son los que yo agarro para después seguir trabajando. Entonces, por un lado, fui agarrando vidrios de la calle, otros amigos, colegas me hicieron la gamba que tienen auto y me fueron a cargar unos tachos de pintura de 20 litros a las casas donde arreglan esos parabrisas. Y me fueron trayendo más vidrios, después yo salí a buscar esas cerámicas, otros amigos me regalaron algunas. Fue como medio ahí una construcción que se fue armando en relativo poco tiempo, con mucha intensidad y además
también con mucha minuciosidad, porque cada vidrio yo lo pongo con una dirección específica. Es como, no es tipo vuelco los vidrios, es agarro cada vidrio con una pinza de cejas, lo pongo en su correspondiente lugar y así es como voy labrando todo. Es como el proceso de coser, que es una puntada tras otra, esta confección también es así. Entonces fue intenso pero concentrado y terminó comiendo una mesa entera. Bueno, creo que estar en el premio básicamente es crecer. Creo que un poco cada experiencia y cada oportunidad te hacen madurar la idea, tu identidad, te hacen preguntarte un poco eso, en el mundo en donde estás, quién sos, cómo te definís. La obra te cuenta cosas sobre vos, las devoluciones de la gente te cuentan cosas sobre el trabajo que no habías visto. Es impactante cuando la gente se moviliza con un trabajo. Es como el mayor logro que puedes tener. Uno a veces quiere meter un golazo y hacer una obra que la descosa y es indiferente o no resulta como lo pensaste. Yo en esta obra estaba ocupada en otras cosas como, no sé, no hacer un papelón, por ejemplo, porque yo trabajo mucho tiempo en cada trabajo, entonces eso hace, lo que te decía más tempranamente, que exponga poco. Exponer en el medio del proceso de investigación para mí fue un desafío y no sabía qué repercusión iba a tener y que quedara cerrada, que el feedback fuera bueno, fue sumamente importante. Aprendí mucho, tanto que todavía estoy bajando un poco la información de todos los elementos nuevos que aparecieron en este trabajo que funcionaron bien para llevarlos a un nuevo laboratorio de otra obra y ver si en otra trabajo cómo funcionan. Es como, para mí está siendo muy importante. Creo que es eso, sobre todo el crecimiento. Lo que pasa es que lo que voy a hacer, o sea, mi manera de trabajar igual sigue siendo en general lo mismo. Voy a seguir investigando. Tengo unas ideas de unas esculturas que estoy empezando como a confeccionar, que tienen otra escala. Y después de ahí no sé qué es lo que va a pasar porque me lo va a decir el trabajo.